Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, en esta ocasión para indicarles una impresora multifuncional, es decir que imprime, escanea, saca copias, tiene fax y entre otros servicios que vamos a ir mencionando en este video. La impresora es una Epson Workforce 2860 que la traigo al canal porque usualmente le podemos instalar el sistema de tinta continuo, los tanques, o sea, normalmente viene con cartuchos que la verdad casi no es rentable utilizarla de esta manera, pero con el sistema de tinta continuo sí. Esta impresora puede servir para hogares y para negocios pequeños. En este video vamos a mirar qué es lo que trae la caja, o sea, qué es lo que viene con la impresora. Después vamos a hablar sobre sus lados, sus características de funcionamiento. Después vamos a sacar los cartuchos, los vamos a instalar en la impresora, vamos a inicializarla y a comprobar pues su funcionamiento. Recuerden que este video está hecho por capítulos, por si de pronto quieren ir a ver una parte exacta de lo que quieren ver, aunque les recomiendo pues mirar todo el video para que no vayan a quedar dudas por ahí. Entonces, bueno, vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos la impresora lista para comenzar con este video. Bueno, primero que todo aquí tenemos la caja y en ella podemos encontrar varias características de la impresora. Pero bueno, esas las vamos a ir hablando conforme va pasando el video. Por ahora vamos a abrirla para verificar qué es lo que viene con la impresora. Y por aquí ya nos encontramos con una primera instrucción. Nos dice que debemos retirar los icopores, después esta pieza y después podemos retirar la impresora extrayéndola o cogiéndola desde la bolsa plástica. Entonces aquí están los icopores, los retiramos. Es muy importante que estos icopores, la caja, los empaques, todos los conservemos en buen estado, por si de pronto tenemos un defecto de fabricación y nos toque enviar el producto por garantía. Entonces la idea es enviar el producto en la caja que recomienda Epson, con los icopores que recomienda Epson, para poder validar esa garantía. Bueno, y por aquí lo primero que encontramos es los cartuchos y el cable de poder. Por acá tenemos unos documentos y un DVD o CD de instalación. Y listo, aquí ya tenemos la impresora. Recuerden agarrarla de la bolsa plástica. Esta bolsa plástica es totalmente fuerte como para que saquemos la impresora sin que se rompa esta bolsa plástica. Y listo, miren, por aquí no tenemos nada más. Entonces cabe mencionar que no tenemos cable USB y tampoco tenemos cable para el funcionamiento del fax. Eso debemos adquirirlo por aparte. Por ahora vamos a mirar el cable de poder. Entonces está por aquí, está con esta cinta, vamos a retirarla. Listo, por aquí ya tenemos el cable de poder. Es de buena calidad, muy grueso, tipo Trevor, redondo. Su medida es de 1,80 m, de color negro. Por acá tenemos su fase, su neutro y polo a tierra para conectar en la pared. Y por acá tenemos la conexión a la impresora. Por aquí tenemos la documentación y un CD o DVD de instalación. Está forrado con este plástico. Vamos a retirarlo para mirarlo más de cerca. Y bueno, primero que todo por aquí tenemos el CD de instalación, el cual contiene los controladores para Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. También trae otras utilidades. Entonces eso indica que esta impresora es compatible con todos los sistemas operativos que acabo de mencionar y de pronto otros que los voy a dejar ahí escritos en la descripción de este video. Y bueno, por aquí dice actualización de la dirección, me imagino que es de Epson. Bueno, esto casi no interesa. Y por acá tenemos las guías de inicio rápido que vienen en inglés y yo creo que este es portugués. Y por acá viene otra guía de inicio donde nos explica pues cositas de la impresora, que pues todo esto lo vamos a mirar en este video. Ahora por aquí tenemos los cartuchos de tinta para revisarlos. Y bueno, por aquí ya tenemos el cartucho de tinta negro, azul o cian, el magenta, o también hay gente que le dice rosado, rojo, y por acá tenemos el yellow o amarillo. Estos cartuchos por ningún lado tienen la información de cuánta cantidad tienen de tinta. En este caso, esta referencia de impresora se distribuye para Norteamérica y Australia, y para esos modelos el cartucho viene a ser el
202, como lo pueden ver aquí, y la misma referencia se puede distribuir para Europa y ahí ya los cartuchos son el número 502. Por tanto, esta impresora es adquirida en Norteamérica. Vienen en este empaque al vacío, así como los miran. Por ningún lado tampoco tenemos ninguna fecha de vencimiento de la tinta o del cartucho. Según Epson, el rendimiento de esta tinta, la que viene de negro, es hasta 200 páginas y los de color es hasta 165 páginas. También se pueden conseguir los cartuchos XL, que según Epson tienen un rendimiento de tinta, por ejemplo el de negro, hasta 550 páginas y los de color hasta 470 páginas. Pero ya saben que esas cantidades son estimadas porque eso más depende de qué tanta tinta vayamos a utilizar en la impresión. Entonces, de esos valores podría ser más o podría ser menos. Ahora sí, por aquí ya tenemos la impresora, entonces vamos a retirarla de esta bolsa plástica. Bueno, por aquí tenemos la impresora, tenía unas cintas de seguridad azul, algunas ya las retiré y vamos a continuar retirándolas, sino que se apagó la cámara porque se acabó la batería, pero bueno, vamos a seguir retirando estas cintas. Bueno, ya quitamos las cintas de seguridad que tenía. Ahora sí vamos a hablar un poquito, primero que todo, de las dimensiones. De ancho, de aquí hasta acá tenemos 37.5 centímetros o 14.8 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 34.7 centímetros o 13.7 pulgadas. De altura, de aquí hasta acá tenemos 23 centímetros o 9.1 pulgadas. En el peso tenemos 6.4 kilogramos o 14.1 libras. El método de impresión de esta impresora es de tinta líquida a través de un cabezal de impresión, no es láser. El tipo de cabezal que utiliza para imprimir es un Precision Core de 4 colores con 400 inyectores negros, 128 inyectores de color para un tamaño máximo de gota de 3.3 picolitros. Ahora les voy a indicar el escáner plano. Por aquí tenemos una hendidura por la cual podemos meter por aquí la mano, podemos levantar toda la unidad del escáner y ya tenemos acceso aquí al escáner plano. El área máxima de escaneo por aquí es de 216 milímetros por 297 milímetros. La resolución de escaneo es de 1200 por 2400 dpi. La velocidad de escaneo es de 12 segundos por página en negro a 200 puntos por pulgada y 27 segundos por página en color en 200 puntos por pulgada. Para nosotros poder escanear o fotocopiar, porque también es fotocopiadora, debemos colocar el papel de una manera correcta. Por ejemplo, por aquí tenemos este documento en vertical y lo que debemos hacer es buscar la flechita que está por acá y esta indica la parte superior. Es decir, que si vamos a escanear esta hoja, tenemos que colocarla de esta manera así y pegarla hacia acá. Ahí de esta manera podemos bajar el escáner, ya sea para escanear o fotocopiar. Y si ya tenemos una hoja que esté en horizontal como esta, entonces también esta es la parte superior y debemos colocarla de esta manera. Y ahí cerramos la unidad del escáner y ya podemos escanear o fotocopiar desde esa orientación. Ahora estamos en el escáner por ADF o AAD, que significa alimentador automático de documentos. Por aquí hay una hendidura la cual la podemos hacer hacia acá. Esto baja, esto ya queda ahí para nosotros poder colocar aquí las hojas. Tenemos que tener cuidado que las hojas que vamos a colocar en el alimentador automático de documentos no vaya a tener ganchos ni grapas porque podríamos hacer un daño interno. Entonces, si nosotros queremos escanear algo, debemos colocar la cara que se va a escanear hacia arriba. Entonces podemos colocarlo así de esta manera y con este que está aquí lo podemos presionar para poder ajustar el papel. Ahí ya depende del tamaño del papel que coloquemos. Las hojas las va a coger y las va a botar por acá debajo. Y las hojas pues van a salir por aquí boca abajo, así de esta manera. Ahí. Y para los tamaños de hoja más grandes como el oficio o legal, por aquí tiene este extensor para que descansen las hojas aquí y lo podemos volver a meter. Si de pronto se llega a atascar una hoja, podemos levantar por aquí
así, y podemos retirar el papel atascado. Y también nos podemos acompañar levantando esto aquí para retirar también el papel atascado de la parte de acá abajo. Y por aquí también tenemos las gomitas que están aquí debajo del arrastre de papel, que las podemos estar limpiando constantemente con un pañito humedecido ligeramente de alcohol para pues limpiar esas partes, y después cuando ya hayamos limpiado o extraído el papel, ya esto lo bajamos y esto ya lo podemos colocar de esta manera como estaba. Y también les comento que la capacidad máxima para colocar hojas aquí, para escanear o para sacar copias, es de 30 hojas. El área máxima de escaneo es de 216 milímetros por 35.6 milímetros. Eso equivale al tamaño legal, que es el soportado más grande. La resolución de escaneo por acá es de 1200 por 2400 dpi. La velocidad de escaneo es de 5 páginas por minuto a negro o a color en tamaño A4 de 200 puntos por pulgada. El gramaje que se puede colocar aquí en este ADF es de 64 a 95 gramos por metro cuadrado. En la parte frontal de la impresora, en la parte inferior, tenemos aquí la bandeja de entrada de papel. Entonces por aquí hay una ranurita, esto lo bajamos, la agarramos de aquí y podemos sacar la bandeja. Primero que todo tenemos unas instrucciones aquí en la bandeja de entrada de papel para que las tengamos en cuenta. También les comento que esta bandeja no la podemos sacar por completo como otros modelos Epson. Por aquí tenemos estas guías ajustadoras del papel. Podemos presionar aquí para poder correrlas. Entonces, bueno, vamos a colocar unas hojas de tamaño carta. Entonces abrimos todo el extensor, metemos la hoja, esto va a quedar ahí y podemos ya ajustarlas y va a quedar así. Aquí si gustan pueden subir esta parte aquí, empujan y ya quedan metidas las hojas. Así sería como para el tamaño carta. Y para nosotros poder retirar la hoja fácilmente, por aquí tiene una hendidura también para nosotros poder sacar el papel. Eso sería en tamaño carta. Ahora para las hojas en tamaño oficio, nuevamente abrimos aquí, colocamos y miren que el oficio ya llega hasta acá, y entonces aquí ajustamos un poco, metemos la bandeja y esto va a quedar así de esta manera cuando es oficio. Y también existe la posibilidad de colocar el tamaño legal. El tamaño legal es más grande que la oficio, por tanto aquí hay una pieza plástica que nosotros la podemos sacar hacia acá. Entonces cuando coloquemos el legal, que lógicamente no lo tengo para indicarles, el legal va a llegar hasta acá. Eso sería como para colocar pues las hojas en carta, en oficio y en legal. Por otro lado, también les comento que la capacidad de esa bandeja de papel es de hasta 150 hojas de papel normal como este, como el de Resma. Los formatos de papel pues son varios. Está el A4, carta, oficio, legal y entre otros. Los tamaños de papel sin bordes son el A4, también está el 13 centímetros por 18 y entre otros, siendo papel fotográfico. Y los tipos de papel pues están el papel normal, tipo de papel fotográfico, papeles especiales de Epson y entre otros que voy a colocar ahí en la descripción del video. El peso de papel adecuado para esta bandeja según Epson es de 64 gramos por metro cuadrado hasta 300 gramos por metro cuadrado. Las hojas de Resma, estas hojas son de 75 gramos por metro cuadrado y yo he impreso en papel fotográfico de hasta 200 gramos por metro cuadrado. En la parte frontal inferior de la impresora, por aquí tenemos la bandeja de salida de papel y los papeles impresos pues van a quedar aquí descansando de esta manera. La capacidad de papeles en esta bandeja de salida es de 30 hojas y también les comento que la velocidad de impresión en calidad normal es de 14 páginas por minuto en negro en A4 o carta y 7.5 páginas por minuto en color en A4 o carta. La velocidad de impresión en borrador es de 33 páginas por minuto en negro en A4 o carta y 18 páginas por minuto en color en A4 o carta. La máxima calidad de impresión es de 4800 por 1200 dpi en calidad óptima. La velocidad de impresión a doble cara automático, porque sí lo tiene,
es de 6.5 páginas por minuto en negro en A4 o carta y 4.5 páginas por minuto en color A4 o carta. Y también les confirmo que no se puede imprimir a doble cara automático en papeles más grandes que el A4. O sea, hasta A4 o carta podemos utilizar esa función de impresión a doble cara automático, pero en oficio y en legal no está disponible. El ciclo de trabajo máximo es de hasta 3000 páginas mensuales, pero el ciclo de trabajo recomendado es de 200 hasta 800 páginas mensuales. Ahora estamos en la parte de atrás de la impresora y primero que todo por acá tenemos la caja de mantenimiento donde caen los residuos de tinta. Por aquí tenemos la unidad dúplex, la cual se encarga de voltear el papel para la impresión a doble cara automático y también la podemos retirar. Por aquí están los agujeros, metemos los dedos por aquí y también nos sirve para retirar un papel atascado, ya sea que lo podamos encontrar en esta parte atascado o que lo podamos encontrar en esta parte y ahí lo podemos retirar fácilmente. Para volver a colocarla también presionamos aquí estos seguros y la empujamos y ya queda asegurada. Ahora sí, vamos a mirar por acá algunas conexiones. Por aquí tenemos el puerto para la conexión del cable de poder y ya hablando de energía les comento que necesita de 110 voltios hasta 240 voltios a 50 o 60 Hz. Y ya hablando sobre el consumo de energía les comento que esta impresora consume 12 vatios cuando está imprimiendo. También puede consumir 5.3 vatios cuando ella se está preparando para imprimir. También puede consumir 1 vatio en modo de ahorro de energía y también puede consumir hasta 0.2 vatios estando apagada pero conectada. Más arriba de la entrada del cable de poder, por aquí tenemos las opciones para faz. Por aquí está por donde entra la línea del teléfono y por acá es donde vamos a conectar el teléfono fijo. Y esta impresora también tiene conexión con puerto USB y también con puerto para conexión LAN, es decir, por cable de red. Y ya estando aquí, pues también les comento que esta impresora también tiene conexión con Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC y también les comento que no tiene conexión Bluetooth. Los servicios de impresión móvil son varios, entre esos Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print y entre otros que voy a dejar ahí en la descripción de este video. Ahora estamos en la parte de enfrente de la impresora y por aquí tenemos el panel frontal con el cual vamos a poder darle las funciones a la impresora. Este panel frontal puede subir hasta acá, hasta esta parte y bajar hasta aquí. Ahí lo pueden colocar donde ustedes pues se sientan mejor. Entonces bueno, lo vamos a dejar ahí para explicar un poquito qué es lo que tenemos por aquí. Por acá tenemos el botón de encendido y apagado. Alrededor tiene una luz LED que se puede iluminar de color blanco para indicar la actividad de la impresora. Es decir, que cuando está blanco fijo, eso indica que la impresora está en espera de alguna orden. Y si está parpadeando, quiere decir de que algo está haciendo. Es decir, que de pronto está imprimiendo, de pronto que está escaneando, haciendo una limpieza de cabezales y entre otras. Por la parte de acá abajo tenemos un icono como de una bocina de teléfono con una luz LED que se enciende cuando se recibe un fax. Esta parte del fax no la voy a explicar porque donde yo vivo pues ya el fax está completamente obsoleto, así es que esa parte de pronto no la voy a explicar. Por acá arriba tenemos un icono, un botón de una casita, la cual nos sirve para que cuando estemos navegando en la pantalla con esta casita volvemos a la parte inicial del menú. Por acá tenemos la pantalla LCD con función táctil, es a color, de 6.1 centímetros o 2.4 pulgadas. Recuerden que esa medida se la mide en diagonal desde aquí hasta acá arriba y se utiliza pues lógicamente para navegar en el menú y darle las respectivas funciones. Por acá tenemos el botón de ayuda, el cual muestra soluciones cuando hay problemas en la impresora. Y por acá tenemos el icono de la conexión NFC. En el lado izquierdo y derecho por acá tenemos unas hendiduras las cuales nosotros podemos meter la mano para poder levantar la unidad del escáner. A lo último hay un seguro que tenemos que subirla con fuerza para que quede ahí
ajustado y pues no se vaya a caer. Esto lo podemos hacer lógicamente que es para colocar los cartuchos o hacer un cambio de cartuchos. Por allá tenemos el serial de la impresora y también subir esta unidad del escáner nos sirve para retirar los papeles atascados que se puedan quedar por aquí por algún motivo. Entonces los agarramos los papeles y los retiramos muy despacio, porque si nosotros lo sacamos muy rápido, muy duro, podemos desprender las partes internas de la impresora, ocasionándole un daño a la impresora. Entonces reitero de que se debe hacer muy despacio para que no vayamos a hacerle daño a la impresora. Y después lógicamente que para bajarla hacemos una presión de encima y ahí sí ya baja lentamente para cerrarse. Bueno, ya habiéndoles explicado todas las características de esta impresora, ahora sí vamos a ponerla a funcionar. Vamos a inicializarla. Entonces, para empezar con este procedimiento debemos conectar el cable de poder primero que todo. Entonces conectamos el cable de poder. Ahora vamos acá al panel frontal y encendemos la impresora aquí con el botón de encendido. Esperamos que nos dé imagen en la pantalla. Aquí nos pregunta el idioma, entonces le vamos a dar español primero que todo. Aquí nos pregunta el país o región. Yo estoy en Colombia, por tanto voy a buscar mi país a ver si lo encuentro. No está ni Colombia, ni México, ni Argentina, ni ningún país de Latinoamérica. Por tanto, por la zona horaria voy a elegir Estados Unidos. Aquí nos pregunta la hora de verano, le damos desactivado. El formato de la fecha, a mí me gusta que diga año, mes, día, le damos ahí. Y aquí ya debemos configurar la fecha, que estamos en el 2024 de julio, en el día 24. Y le damos OK. Aquí nos pregunta el formato de fecha y hora. Acá en Colombia es 12 horas y nos pregunta la hora de este momento. En este momento son las 2:48 de la mañana. Si fuera tarde le damos PM, pero entonces le damos AM. Aquí es donde cambia. Si nos equivocamos, pues le podemos dar la C para rectificar, para corregir. Pero bueno, como ya todo está listo, entonces le damos OK. Esperamos ahí un momento. Listo, ahora me está diciendo que debemos instalar los cartuchos en la impresora y por aquí hay unas instrucciones de cómo instalarlos, cómo desempaquetar, todo eso. Pero eso lo vamos a ver en este video para que se les haga más fácil. Entonces por ahora en esta parte la dejamos ahí y vamos a levantar la unidad del escáner para instalar los cartuchos. Pero antes de levantar la unidad del escáner, primero vamos desempaquetando los cartuchos para que los podamos instalar fácilmente. Entonces, bueno, voy a hacerlo con este que es del amarillo. Para poder sacarlo fácilmente, por aquí tenemos una pestañita que no sé si la alcancen a mirar. Por ahí podemos rasgar el cartucho y ya podemos sacarlo. Tenemos que también tener cuidado de que con los dedos no toquemos aquí esta parte porque podemos dañar este cartucho. Y lo otro que debemos hacer es quitar este adhesivo, este seguro, para que pueda entrar el aire y así haya un empuje de tinta cuando se quiera imprimir. Entonces lo cogemos de aquí y listo, ya lo podemos retirar. Eso mismo vamos a hacer con todos los cartuchos. Voy a acelerar el video porque es lo mismo que hice con el de acá. Listo, ya tenemos aquí todos los cartuchos fuera de sus empaques. Ahora sí, vamos a levantar la unidad del escáner para instalarlos. Entonces levantamos aquí la unidad del escáner. Listo, ahí que haya el seguro. Y ahora sí, vamos a la parte de acá para poder instalar los cartuchos. Ahora identificamos aquí los colores. Por aquí está el amarillo, magenta, cian y negro, para que coloquemos pues lógicamente acá todos los cartuchos. Vamos a empezar con el amarillo. Este cartucho no lo podemos colocar en los otros, no encajan, solamente va a encajar en el amarillo. Lo colocamos aquí de esta manera y simplemente lo empujamos hacia abajo y listo. Y colocamos pues los demás. Por aquí está el magenta, por aquí tengo el cian y por último
Aquí tengo el negro. Los presionamos bien, que queden bien instalados para que no vaya a haber ningún inconveniente. Y ya estando ahí, simplemente bajamos aquí la unidad del escáner y continuamos acá en el menú de la impresora. Entonces aquí ya le damos instalado. Entonces la impresora va a verificar los cartuchos que sí estén instalados para hacer la inicialización. Listo, ahí ya empezó la inicialización y aquí dice que dura aproximadamente 5 minutos. Entonces en esos 5 minutos no podemos apagar la impresora, no desconectemos el cable de poder e incluso se recomienda tener la impresora conectada a una UPS para que no se vaya a apagar por si de pronto se va la energía eléctrica. Entonces de todas maneras, bueno, esperamos los 5 minutos y ya continuamos con el resto del video. Listo, ahora ya terminó la inicialización. Ahora vamos con el ajuste normal que viene. Le damos aquí ir al ajuste. Aquí nos dice que podemos ajustar la impresora para garantizar una buena calidad de impresión. Entonces le damos aquí en ajustar y aquí nos dice que va a imprimir primero que todo un patrón o prueba de inyectores o test de inyectores, como lo quieran llamar. Entonces tenemos que colocar unas hojas en la bandeja de entrada de papel. Por tanto, sacamos aquí la bandeja y le ingresamos aquí unas hojas de papel. Cerramos y le damos imprimir. Aquí nos dice que carguemos el papel, ya lo hicimos, y le damos imprimir. Sacamos la bandeja para que salga y repose el papel aquí. En esta parte, este punto es muy importante porque si la hoja se atasca, podemos tener un defecto de fábrica. Y también si nos imprime mal, podemos tener un defecto de fabricación. Por tanto, entonces ya la imprimí y vamos a verificar. Y por aquí está, el test de inyectores está completo y está funcionando perfecto. Entonces, el haber pasado la hoja, que la haya cogido correctamente, que haya salido normalmente y que nos haya impreso este patrón de esta manera, eso indica que la impresora no tiene ningún defecto de fabricación y que la podemos utilizar normalmente. Aquí le vamos a dar que sí salió bien. ¿Cuándo podemos decir que salió mal? Cuando, por ejemplo, miren, aquí está en la imagen que muestra que hay unas rayitas que de pronto no las podría pintar como está acá. Aquí podemos, miren, comparar que todas las líneas fueron impresas, pero miren que la de acá no fue impresa. Entonces aquí podemos decidir de que si nos salió mal o nos salió bien. Si nos salió mal, la impresora nos va a ofrecer una limpieza de cabezales para intentar corregir ese problema. Pero como en este caso nos salió bien, le doy aquí. Y si ya sigue saliendo mal varias veces, la verdad ya no hay que buscar solución por acá, ni tampoco buscar solución en internet, ni por YouTube, ni por cualquier otro lado, sino que debemos llamar mejor a soporte técnico de Epson porque podría tratarse de un defecto de fabricación que solamente ellos pues podrían corregir. Nosotros también podemos corregir, pero ya sería un gasto adicional. Ahora vamos con la alineación del cabezal. Esto más bien lo dejamos que imprimir luego, no hay ningún problema. Le damos aceptar y aquí nos pregunta que seleccionemos el tamaño y el tipo de papel para que pues ya funcione normalmente, porque recuerden que colocamos unas hojas ahí y hay que configurarlas. Entonces lo que yo coloqué es tamaño carta, papel normal, entonces simplemente le doy en la parte de arriba a aceptar. Aquí nos pregunta sobre la configuración del fax. Ya les había dicho que esa parte no la voy a explicar porque no tenemos las herramientas para utilizar el fax. Por ejemplo, yo ya no tengo teléfono fijo, entonces ahí sí, ni modo. Le vamos a configurar luego. Aquí nos dice que aún no está configurado, que si lo vamos a configurar más tarde, que nos recuerde. Entonces le decimos que no. Y listo, aquí ya estamos en la parte inicial del menú. Aquí ya nos podemos desplazar para hacer funcionar todas las características que tiene la impresora. Ahora sí, vamos a navegar un poquito por el menú para que miren qué tanto tiene, por dónde llegar a algunas partes. Primero que todo, por aquí tenemos el
icono de copiar. Entonces aquí vamos a las configuraciones de copia. Ahí ya está en negro, podemos elegir color también, color, negro, lo que ustedes quieran. Cuando ya estemos preparados o ya esté configurado todo, le pueden dar aquí en copiar. Recuerden que ya deben haber colocado el documento original en el cristal o en el ADF. Incluso cuando colocamos una hoja en el ADF, miren, yo lo voy a colocar, allá me detecta el ADF, miren, en la parte de acá abajo, y cuando yo lo quito pues ya se quita para sacar copias pues del cristal. Por acá tenemos opciones avanzadas donde podemos colocar el tamaño del papel. Zoom es para ampliar o reducir la fotocopia, es decir que podemos ampliar hasta un 400% o disminuir hasta un 25%. Bueno, eso ya le damos aquí en la X, cancelar. El tamaño del documento, carta, por acá hay otras opciones de calidad. Bueno, son cosas que vamos a mirar a simple vista, no vamos a entrar en profundidad porque pues son muchas las configuraciones. Miren, aquí está copia de tarjeta de identidad, bueno, y entre otras. Esta sería la parte de la copia. Como les digo, hay otra cosa, es que acá le podemos dar el número de copias. Por ejemplo, dice que podemos darle de 1 hasta 99 copias. Entonces, bueno, vamos atrás, aquí está para escanear. Esta opción no la miramos porque yo les recomiendo más bien escanear desde el computador instalando el programa de Epson Scan 2 en este caso, y si fuera de un dispositivo móvil es de Epson iPrint. Por acá tenemos la opción de fax, que como les comentaba no la vamos a ver porque no tengo teléfono fijo ya, y por acá hay otras opciones que son pues todavía más importantes. Entre esas tenemos la parte de mantenimiento, le vamos a dar ahí, y aquí es donde podemos imprimir el test de inyectores, hacer limpiezas de cabezales, alineamiento del cabezal, mirar lo de los cartuchos para sustituirlos cuando se nos terminen, aunque ya les había dicho pues que no es rentable utilizarla con cartuchos, sino con el sistema de tinta continuo. Limpieza de la guía del papel, o sea, para que limpie la parte cuando a veces se mancha por donde pasa el papel. Y bueno, esa parte sería lo de mantenimiento. Acá en la parte de configuración ya hay más información, más configuraciones. En mantenimiento está lo mismo que miramos hace ratos, y por acá ya están los ajustes de la impresora, conexiones de red, entre muchas más otras cosas. Estado de los combustibles, o sea, de los cartuchos, como están, pues como recién los instalamos, lógicamente que están con tinta. Vamos a darle acá en cerrar, seguimos bajando y por acá hay otras opciones. Hay contador de impresiones, restaurar la configuración predeterminada, actualización de firmware y entre otras. Y también tenemos acá la casita para que vengamos al inicio, o también con el botón de aquí podemos ir a la parte del inicio. Y por acá arriba tenemos unas opciones todavía de accesos directos, que por ejemplo aquí tenemos la información de la tinta como está y de la caja de mantenimiento que está por aquí. Entonces le damos aquí cerrar, y por acá tenemos la configuración de Wi-Fi, que es una de las más importantes. Por ejemplo, ahí le damos aquí en Wi-Fi, aquí nos da la configuración, nos da un asistente de instalación. Entonces si gustan le dan en la parte de arriba, va a buscar los accesos a internet que estén por aquí cerca, los routers encendidos, y esperemos un momento que los busque para podernos pues conectar y poder imprimir desde dispositivos móviles y también desde computadores. Listo, ahí ya encontró las redes disponibles. Entonces la mía es Familia Enríquez Grijalva. Entonces aquí ya le damos la contraseña, le damos OK, a lo último le damos conectar, pues de que ya aparece aquí señalado, y se va a conectar con esa red Wi-Fi. Eso sería lo más importante de este menú. Bueno, vamos desde aquí hasta acá y listo. Yo creo que eso sería la parte del menú. Básicamente, como les comento, no vamos a ir a las configuraciones avanzadas. Ahí ya le toca a cada uno pues cacharrear y mirar qué tanto tiene la impresora. Ahora sí vamos a hablar un poquito de las conclusiones que tenemos sobre esta impresora. Entre esas quiero hablarles de lo bueno. Pues primero que todo, el diseño es muy compacto, puede caber en lugares estrechos, por tanto pues para oficina y para hogar se puede utilizar muy bien esta impresora. También les comento que es una buena alternativa a la impresora
Epson L5590, pues tienen el mismo cabezal, tienen varias características que se parecen estas dos impresoras, entonces también podría ser una buena alternativa. Lógicamente, ya habiéndole instalado el sistema de tinta continua, que eso lo vamos a mirar en otro video más adelante. Con esa misma impresora vamos a mirar cómo configurar. Eso es un firmware que se compra y se instala la impresora y después ya podemos instalar los tanques. Eso, como les comento, lo vamos a ver en el video más adelante. Me parece bien lo de la pantalla táctil, que podemos pues ahí navegar por todo el menú. Lo único que no me gustó de pronto de esta pantalla táctil es que es muy pequeña, pero bueno, de igual manera ahí está y funciona correctamente. También me gustó que pues podemos escanear ya sea en carta o en oficio. Podemos utilizar las dos opciones, ya sea la del cristal o la del ADF, y pues que en la del ADF podemos escanear hojas continuamente, incluso de tamaño oficio. También me gustó que tenemos varias configuraciones para conectar la impresora, es decir, por cable USB, por puerto de red, también por Wi-Fi, Wi-Fi Direct, imprimir por NFC. Entonces tenemos muchas opciones para imprimir en esta impresora. También me gustó la bandeja de salida de papel súper amplia para que quepan los papeles fácilmente ahí, incluso los de tamaño largo, que son los de legal u oficio. También me gustó la bandeja de entrada de papel, le cabe bastante papel para no estarla sacando y colocando papel. Lo único que no me gustó un poco es de que cuando colocamos las hojas oficio o de legal, pues la bandeja queda un poquito abierta y pues ahí queda como propensa a que le caiga polvo, porque si le colocamos carta pues queda ahí metida, entonces no le cae polvo. Bueno, hubiera sido de que le hubieran colocado una tapa encima, digamos ahí, como en un modelo que hubo, la 3620, 3640, mejor dicho la 3640, que venía con dos bandejas y la bandeja de abajo pues venía con una cubierta cubrepolvo ahí. Hubiera sido que tengamos esa posibilidad en esta impresora, pero bueno, no es que sea tan indispensable esa parte. Y lo único que no me gustó de esta impresora, porque la verdad me pareció súper completa, tiene casi de todo. Lo único que no me gustó es que el cable USB pues no viene incluido en la caja, ni tampoco el cable para fax, pues para las personas que sí utilizan fax. Pero esto del cable USB sí es un poquito complicado, porque hay gente que compra la impresora, viven en lugares un poco lejos, digamos de la ciudad, del centro, algo así. Y cuando llegan a la casa e instalan la impresora, pues nos damos cuenta que no tenemos cable USB. Y ese puede ser un problema, porque ya teniendo la impresora en la casa y después ir a comprar el cable y regresar, entonces eso ahí es complicado. En ese momento pues lo único que podemos hacer es conectarla por red, por Wi-Fi, por Wi-Fi Direct, pues que eso es lo bueno que tiene esta impresora, que tiene esas posibilidades. Entonces pues no nos podemos varar por el momento, ¿sí? O sea, eso puede ser como una conexión de paso. Ya sí sería importante pues lógicamente utilizar el cable USB, porque sabemos que la impresión por cable USB esa es directa, de una sola, pero en cuestión del Wi-Fi, por ejemplo, cuando la conexión, el internet está un poco lento, está fallando, las impresiones se demoran. Y lo otro es de que, por ejemplo, Wi-Fi Direct lo podemos utilizar, pero el problema es que nos tenemos que desconectar de la red Wi-Fi para poder imprimir en ese Wi-Fi Direct. Entonces quedamos sin internet en ese momento. Por tanto, como les comento, esas conexiones pueden ser de paso en el momento, pero sí es recomendable lógicamente el cable USB. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido de pronto para comprarla, o para los que ya la compraron y no sabían algún punto de los que yo mencioné en este video. Si les gustó este video también, pues ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y me gustaría que me comenten si ustedes tienen esta impresora, si piensan comprarla, si piensan adaptarle los tanques, cuánto les duró los cartuchos, porque duran muy poquito la verdad, y lo que quieras contarme sobre este video o esta impresora. Ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.